Sí, Roberto, es un placer poder dialogar no solo entre los dos, sino en este formato donde tenemos la oportunidad para mucha gente escuchar tus investigaciones, tus perspectivas, lo que tú has ido aprendiendo a lo largo de tus muchos años estudiando, traduciendo y enseñando los textos, los relatos budistas desde el budismo temprano. Te agradezco mucho, Dancho, por hacerme esta invitación y es un gran placer para mí poder conversar contigo y con esta audiencia ampliada que nos permite estos medios, poder llegar a mucha gente. Estoy realmente pues muy agradecido de que pues aquello que yo estudio pueda también aportar un poco a la gran conversación que se está dando pues en el mundo, digamos, del budismo tanto en América Latina como en general, y que son temas que quizá no siempre pues se están tocando. Sí, y como el marco o el contexto más amplio para esta conversación en particular es como este descubrimiento que los seres humanos estamos haciendo, que nuestra conducta en relación con la naturaleza, el entorno, el medio ambiente, está teniendo efectos devastadores en realidad y que estamos cambiando el clima, cosa que de alguna forma como no nos dimos cuenta que iba a pasar o que iba a pasar a tal grado. Y, Sí. y una de las intuiciones que muchas personas pueden tener o tenemos, que el budismo podría aportar algo a estas conversaciones de cómo podemos reconfigurar nuestra relación con la tierra, con los ecosistemas, con los seres no humanos Ujú. a través quizás de las enseñanzas de la interdependencia o de alguna forma el budismo suele tener cierta fama de ser ecológica Sí. y al mismo tiempo cuando llegamos a ver la forma en la que el budismo ha sido transmitido, ha estado transmitido a las Américas, a Europa en esa época, vemos que muchos de los recursos para repensar la relación con la naturaleza no están sobre la mesa, no están siendo visibilizados en lo que se transmite como el Dharma. Y una amiga mía, pensadora realmente interesante, Karine Myers, tiene como un cuestionamiento de cómo en el transcurso de transmitir el Dharma se ha borrado ciertos temas Ujú. que quizás no están tan afines a la espiritualidad semisecular o que no conforman con esta reputación del budismo como científico y racional. Y por Claro. lo tanto, no se habla de los espíritus, no se habla de seres no humanos, que no sean animales, Ujú. que están muy presentes en el budismo temprano y en muchos textos canónicos. Y también se suele a veces hablar muy cautelosamente de temas del efecto que las acciones mentales pueden tener en el entorno. Y ahí Ujú. entras tú. Tus Sí. investigaciones están justamente en el epicentro de este tema, así que cuéntanos algo de Sí. lo que hay en estos textos, en este mundo del budismo temprano. Sí, yo creo que como muy bien comentas, uno de los grandes éxitos de los maestros budistas modernos para traer el budismo a Occidente o fuera de Asia por lo menos, es justamente que han logrado adaptarlo a otros marcos
digamos, de conocimiento, en particular, pues al conocimiento científico, que es uno de los discursos que domina nuestra época desde hace bastante tiempo. Sin embargo, como también comentas tú, lo que nosotros encontramos en las fuentes tempranas, lo que encontramos en la literatura budista, de eso podemos decir de todas las escuelas, independientemente incluso de regiones, ¿no? Yo estudio principalmente literatura budista de lo que actualmente es India, Sri Lanka y Asia y parte de Asia Central. Pero creo que en todas es decir, en todas las escuelas que se han desarrollado históricamente en Asia, por lo menos, pues encontramos que el budismo está entrelazado con una serie de cosmovisiones que son cosmovisiones autóctonas, que son muy ajenas a la forma en la que nosotros vemos el mundo, o se representan el mundo de formas muy distintas. Y esas cosmovisiones, que por cierto, en el caso de India, por ejemplo, pues no son perspectivas exclusivas del budismo, sino que más bien el budismo las comparte con otras tradiciones religiosas, por ejemplo, el hinduismo, el jainismo, etcétera. Pues en esas cosmovisiones el mundo es muy distinto, tanto en su estructura física, ¿no? En su materialidad, como en las reglas que rigen ese mundo. Y en lo que, digamos, el tema que pues que queremos conversar hoy es que ese mundo tan distinto o que se ve tan distinto está lleno de presencias conscientes que no necesariamente son visibles. Presencias conscientes, seres vivos, ¿no? Que tienen agencia, que tienen conciencia, que tienen inteligencia. Eh, y que bueno, a lo mejor para muchos practicantes que tratan de ver al budismo como una pues, tradición que se puede acoplar a los modelos de vida que nosotros llevamos a cabo en países no asiáticos tradicionales, pues eso podría verse a veces como algún tipo de superstición, como incluso como una especie de lastre que el budismo viene cargando con el paso del tiempo y que tenemos que dejarlo detrás para pues aprovechar, por así decirlo, las enseñanzas del budismo. Pero el problema con esta visión, por lo menos para mí, es que el budismo está tan entrelazado con estas cosmovisiones que no se le puede separar por completo. Si intentamos como arrancar lo que consideramos nosotros que es el budismo de esos marcos tradicionales, pues nos quedamos meramente con una especie de cascarón que son una serie de ideas, una serie de prácticas que pueden ser muy interesantes, pueden ser muy útiles, pero que no nos permiten apreciar en toda su dimensión cómo es que el budismo ha establecido una relación con el entorno, cómo es que ha desarrollado una ética que no solamente es una ética que respeta, digamos, o que se basa en el respeto a lo humano, sino que también se basa en el respeto a otro tipo de seres que también habitan el entorno. Entonces, lo que yo veo aquí es, bueno, el budismo, cuando uno empieza a leer los textos, más allá de ese filtro, ¿no? De tratar de adaptar el budismo a nuestra visión, sino más bien abrir nuestra perspectiva y empezar a permitir a estos textos que nos hablen de su mundo, de su visión del mundo, pues encontramos que el mundo budista estaba habitado, o a los ojos de los budistas, estaba habitado por un montón de especies de seres que podemos llamarles a veces deidades, a veces espíritus. No son dioses porque no tienen como esta categoría de, digamos, de dominar el mundo, de regirlo, de controlarlo y crearlo, sino que más bien son seres que habitan en diferentes pues, regiones del universo, pero que sí tienen poder, sí tienen una serie, digamos, de poderes sobre el entorno y también de forma muy importante sobre el mundo humano. O establece, a través de distintos tipos de relaciones que establecen con el mundo humano, pueden tener poder sobre el mundo humano, ¿no? Entonces son muchas especies que aparecen una y otra vez en los textos budistas y que continuamente interactúan con los humanos y muy importantemente para los budistas, interactúan con los budistas, o sea, tienen un papel central
a veces en la práctica budista, eh, por ejemplo, quizá podemos hablar de eso un poco después, como protectores de las comunidades budistas, de los sitios rituales. Eh, y entonces, bueno, lo que yo considero importante remarcar aquí es cómo el mundo budista, la perspectiva tradicional de los antiguos budistas era que el mundo estaba habitado, es más, estaba sobrehabitado hasta cierto punto por todas estas categorías de seres, de forma que cuando uno salía de su casa, o sea, solamente tenías que cruzar el umbral de tu puerta, a veces ni siquiera, a veces esos seres podían estar dentro de tu casa, y veías un árbol, pues bueno, era muy probable que en ese árbol habitara algún tipo de espíritu. Ibas al río, pues en el río habitaba también algún tipo de espíritu, por ejemplo, un naga, ¿no? Y la relación que los budistas establecían con el entorno, entonces muchas veces estaba determinada por el tipo de interacción que uno podía tener con ese tipo de seres, ¿no? Algunos de esos seres eran peligrosos, podían ser también beneficiosos. Algunos de ese tipo de seres eran completamente, pues, riesgosos, ¿no? Te podían devorar, te podían, pues, destruir si entrabas en contacto con ellos. Y cuando empezamos a ver cómo esto determinaba la interacción de los budistas con el mundo que los rodeaba, pues entonces empezamos a ver otra capa, por así decirlo, de lo que era la práctica budista, ¿no? Implicaba entonces no solamente pues interactuar con los humanos como nosotros y con los animales, sino también considerar la importancia que tenían esos otros seres y que cuando uno, por ejemplo, en términos de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Si uno quería explotar un recurso natural, pues había un riesgo terrible para la propia vida del humano que quisiera hacer eso, porque tenía que, o sea, iba a entrar en el territorio de otro ser, de un ser que además podía tener mucho poder, ser muy peligroso, ¿no? Y por supuesto eso también determinaba la ética, la ética humana en relación con ese entorno. Y esto, bueno, nos lleva a la idea entonces un poco para establecerlo como en un terreno común. Estamos hablando de un mundo poblado de seres visibles, invisibles y en muchos sentidos seres muy poderosos. Y antes de empezar a nombrar y presentarnos a las formas en las que estos seres se relacionaron con los seres humanos, incluyendo los gobernantes de los reinos humanos, Ujú, quisiera escuchar la forma en la que lo que sucede en la mente, las acciones verbales y ujú, las acciones físicas tienen efectos materiales en el entorno. Y aquí lo que me intriga es de recuperar esta parte del budismo temprano donde la espiritualidad también fue material. ujú, Una de las cosas que creo que perdemos al permitir que el budismo esté tan como embellecido o filtrado para que cumpla nuestro deseo de tener o nuestra necesidad o tendencia de bifurcar de forma muy fuerte lo material y lo espiritual, que es parte de la herencia que también tenemos. Y lo que vemos en estos textos y lo que estás explorando en varios de tus obras, tus libros, tu libro y tus otros artículos, es esta manera en la que las causas que generamos los seres humanos y las causas de lo que sucede en el entorno no ujú. son del todo distintos, que hay ciclos en la naturaleza, pero también hay la influencia de la acción consciente o voluntaria de los seres humanos. Claro, es un tema muy interesante, tiene, yo creo, muchas capas, ¿no? Quizá no podemos entrar en todas ellas, pero
En efecto, es una característica del budismo que vemos en textos antiguos, considerar que el entorno que está, digamos, por así decirlo, o sea, fuera de nosotros o que percibimos fuera de nosotros, no está completamente separado de nosotros, sino que en realidad estamos moldeándolo, ¿no? Y por supuesto, la filosofía budista de muchas escuelas, que es una filosofía muy sutil, que lo analiza en mucho detalle, pues postula, por ejemplo, que la percepción que tenemos del mundo externo es una percepción creada pues por una serie de, tanto por nuestros órganos mentales como por una serie de preconcepciones y demás. Pero yendo, digamos, al como llevándolo a a otra vía, a otro camino, en términos de cómo las acciones pueden incidir en la construcción del entorno externo. Pues normalmente pensamos que eso, que el mundo que vemos hacia afuera es algo que está desligado de nosotros, que nosotros pues nos movemos hasta cierto punto de forma libre por él, pero que nuestra acción sobre ese entorno solamente puede ser de carácter material, ¿no? O sea, yo voy, agarro un hacha y corto un árbol, por ejemplo, ¿no? Entonces es un acto material que yo estoy ejerciendo sobre el entorno y que es algo que los humanos hacemos todo el tiempo estamos modificando ese entorno material. Pero hay algunos textos que he estudiado, como bien comentas, que aparecen en cánones de distintas escuelas, tanto en la escuela, en cánones de la escuela Theravada, como en los cánones de la escuela Mahasángika. Y hay textos que postulan que las acciones, ¿no? Y cuando nos referimos a acciones aquí son acciones físicas, verbales y mentales tienen lo que por supuesto pues el budismo conoce como karma, ¿no? O sea, producen karma, pero ese karma no solamente incide en la persona que lo produce, que es digamos la noción común cuando hablamos del karma, ¿no? O sea, yo produzco algún tipo de acción que tiene una intención física, verbal o mental a través de esos canales y eventualmente pues habrá una consecuencia, una retribución hacia mi propia persona. Sin embargo, más allá de esa concepción, pues, común, que es también fundamentada en los textos, pues hay algunos textos que si bien no entran en detalle a explicar cómo se encadena causalmente la acción individual y el efecto, digamos, colectivo en el entorno, sí establecen un vínculo, ¿no? Y lo establecen de forma muy clara principalmente enfocándose en la figura del gobernante que tú mencionabas hace rato, pero a veces también señalando la acción de individuos no, pues digamos, más ordinarios, que no tienen una función de gobernante, ¿no? Y esos individuos, al producir acciones nocivas o virtuosas, se establecen en esos textos que hay cierta causalidad que eventualmente modifica el entorno. ¿De qué formas modifica el entorno? Bueno, puede ser que el efecto de la acción de ciertos seres haga que haya, por ejemplo, que no caiga la lluvia en su momento adecuado, ¿no? O que la comida pierda sabor, que es algo que aparece mencionado en algunos textos, o que las semillas no germinen. Como mencioné hace un momento, estos textos no abundan digamos, en una explicación filosófica detallada de cuál es ese vínculo entre los diferentes factores de la secuencia. Sin embargo, aparece más de una vez en estos cánones y creo que vale la pena entonces empezar a tomar también en cuenta ese tipo de referencias porque nos habla de cómo no solamente somos responsables de nuestro propio futuro como individuos, ¿no? Y de lo que sentiremos y experimentaremos como resultado de nuestros propios actos, sino también de cómo el entorno, también de cómo nosotros somos responsables de cómo se configura el entorno. Hay un texto que yo he estudiado cierto tiempo que aparece en distintos cánones también de distintas escuelas. En el canon Pali se le conoce como el Agaña Sutta. Aparece, por ejemplo, en el Mahabhastu como el Agrashña Sutra. Y es un texto bien interesante que habla de cómo una vez que el mundo
desde la perspectiva budista, pasa por este proceso de destrucción y luego los seres otra vez regresan, empiezan a renacer, digamos, desde ciertos planos celestes, eh, bajan al mundo, bajan a la Tierra que se está reconfigurando y entran en contacto con la Tierra. Pero ese entrar en contacto empieza a generar en ellos codicia, luego hostilidad, lascivia, etcétera, y todos esos factores nocivos de carácter mental que ni siquiera a veces son actualizados en términos de acciones físicas o verbales, van modificando claramente el entorno, ¿no? Y en ese texto sí es muy claro, no se trata de gobernantes, son seres, son la colectividad que está entrando en contacto con ese entorno y justamente en su acción colectiva, porque mucho de lo que pasa en ese relato tiene que ver en cómo interactúan entre ellos, cómo empiezan a codiciar unos a otros, ¿no? Lo que poseen o codiciar los cuerpos de los otros, etcétera. Y ahí se establece muy claramente cómo todos esos factores nocivos eventualmente van moldeando el entorno, que además se vuelve cada vez más tosco, menos agradable para ellos, ¿no? También sus cuerpos cambian, etcétera. Entonces, bueno, creo que es una línea de textos muy interesante que sí nos habla de cómo la acción colectiva, la interacción entre los seres, en este caso, pues son seres que están adquiriendo una naturaleza humana, en el caso del relato que acabo de mencionar, cómo esa interacción eventualmente produce las causas para que el entorno se configure de cierta manera, ¿no? Y en ese sentido creo que nos lleva a, o sea, abre la puerta, digamos, para una exploración, por ejemplo, de lo que estamos pues experimentando nosotros como colectividad humana en el siglo XXI, en interacción con otros seres vivos, no humanos como los animales, por ejemplo, y cómo en nuestra experiencia personal pues es muy claro. Yo creo que si colectivamente hemos tomado malas decisiones, decisiones no virtuosas en muchos sentidos, pues entonces el entorno también lo hemos contaminado, lo hemos dañado. Y quizás si hacemos referencia a estos textos, pues podríamos aplicar alguna idea similar pensando que no solamente lo hemos afectado de una forma directa, pues digamos, extrayendo los recursos de forma no respetuosa con el entorno, etcétera, sino que también, pues al actuar de forma colectiva, de manera no virtuosa, de forma colectiva, pues también ahí ha habido una incidencia, digamos, en la calidad del aire, en la calidad del agua, en el hecho de que, pues, por ejemplo, en Ciudad de México, que es donde estoy yo ahora, pues las lluvias cada vez tarden más tiempo en venir, ¿no? Que creo que es algo que pasa en diferentes partes del mundo. Eh, y que entonces tendremos que empezar a pensar, pues eso, que no solamente nuestra acción directa sobre el entorno lo afecta, sino también lo que pasa por nuestras mentes, lo que expresamos en palabras, quizá también tenga un efecto, ¿no? Por lo menos es lo que este grupo de textos nos están señalando. Y esto lo que se ve reflejado de forma descriptiva, digamos, en los relatos, también se puede como afianzar con la teoría de karma colectivo, ¿cierto? Sí, es cierto, en particular justo en este último que yo mencionaba, en la Gaña Sutta, porque el entorno cambia para esta colectividad de forma compartida, ¿no? O sea, no hay, digamos, individuos que formen parte de esa colectividad, que sigan teniendo una vida idílica, mientras que haya otros que experimenten un entorno un poco más hostil, ¿no? En realidad es la acción dentro de la colectividad la que lleva a este conjunto de seres a que su medio ambiente vaya decayendo. Aquí, por ejemplo, me gustaría hacer referencia a otra historia que aparece en diferentes textos. En el caso del Canon Pali hay un texto que se conoce como, voy a dar la traducción en español, el Sutra del Rugido del León. Em,
Y es un texto que habla, por ejemplo, del Buda Maitreya, ¿no? Ahí mencionado como Meteya. Y ahí también se hace referencia a cómo cuando los seres comienzan a actuar de formas pues muy nocivas, muy tóxicas, siendo hostiles entre ellos, la edad de vida de los seres humanos, habla de los seres humanos, la edad de vida va disminuyendo, las condiciones sociales van empeorando, hay más violencia, hay digamos, carencia de alimentos, etcétera. Y ahí también es muy claro cómo es la acción de la colectividad la que lleva a que haya una decadencia, digamos, de distintos factores, ¿no? En ese sutra no se habla tanto del medio ambiente o del entorno, se habla más bien de la condición que experimentan los seres en colectivo. Pero lo que sí es importante aquí es cómo eh, las condiciones que experimentan o que eventualmente van a experimentar están condicionadas por las decisiones de esa colectividad, ¿no? Entonces, esa colectividad en conjunto, pues, se ha decantado por tener relaciones entre ellos de hostilidad, de violencia, eh, es decir, un conjunto de relaciones que están sustentadas en estados mentales no virtuosos, entonces el efecto es no virtuoso también, es un efecto hostil contra los individuos, pero se experimenta de manera colectiva, no es tan desligados, ¿no? Y creo que lo podemos ver en nuestro mundo también, porque si bien nuestro mundo en donde hay pues desigualdades sociales muy claras, ¿no? Hay gente muy rica, muy poderosa, hay gente que vive en guerras, etcétera, pues como el actual genocidio en Gaza, que es terrible, pero la realidad es que a todos nos afecta el entorno, el medio ambiente, o sea, el más rico del mundo, por más rico y poderoso que sea, pues no puede evitar respirar el aire que todos respiramos, no puede evitar estar contaminado por microplásticos, es decir, hay una serie de factores que se vuelven colectivos, ¿no? Y está creado pues por esa misma colectividad. Y sí quiero escuchar de los diferentes seres. Ujú. Creo que los dos hemos traducido textos de diferentes vertientes, pero que comparten esta sensibilidad narrativa. Sí, Y los nagas, los yakshas, que llegan como oyentes a las enseñanzas del Buda, que tienen influencia sobre las vidas. Y quisiera, antes de pasar lo que podemos aplicar en nuestra práctica, en nuestra vida ahora, quisiera que nos dieras una gira por este mundo de los seres no visibles, cómo interactúan con seres humanos, cómo son las relaciones, cómo es el intercambio. claro. Bueno, como mencioné hace un rato y tú también ya tocaste el punto, hay múltiples especies, ¿no? Tú mencionaste ahora a nagas, yakshas, y regresaré en un momento a esas especies, pero además, bueno, los textos budistas nos dan unas listas de distintos seres como devas, a veces traducidos como dioses, ¿no? Asuras, Gandharvas, las grandes serpientes, los majoragas, pishachas, que son seres que habitan, a veces, ¿no? Se dice que habitan en campos crematorios o en lugares peligrosos. Em, y son seres que, bueno, en efecto, se les sitúa dentro de diferentes regiones del mundo, tal como lo concebían antiguamente los budistas. Algunos habitan en esferas celestes, otros habitan a lo largo y ancho del mítico Monte Meru. Y otros más, pues bueno, pueden habitar debajo de la tierra, en árboles, etcétera, ¿no? De hecho, como tú bien mencionas también, los yakshas y los nagas, pues son los más comunes, porque son los que tienen una cierta ambivalencia que les permite, de alguna manera, o bien, por así decirlo, estar en buenos términos con los humanos o ser peligrosos para los humanos, ¿no? Y de hecho tenemos muchas historias sobre, como tú también comentabas, sobre yakshas o nagas
llegando a las asambleas, formando parte, digamos, de los de las grandes asambleas que escuchan los sutras o que llegan a recibir enseñanzas de, de los budas o bodhisattvas, ¿no? Quizá vale la pena, por ejemplo, mencionar eh, este tipo de categorías que los budistas nos ponen en una sola lista, pero este tipo de seres de repente son un poco fluidas sus identidades. Es como muy difícil situarlos, por ejemplo, en el gran esquema de los gatis o los reinos budistas del Renacimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es un yaksha? ¿Qué es un asura? ¿Son dioses? ¿Un gandharva? No son dioses, a veces les llama deidades y muchas veces la palabra que se usa es devatas para referirse a de forma muy genérica, ¿no? Yo a veces uso la palabra espíritus porque creo que es una categoría que nos permite como hablar de una entidad que no es humana, que tiene la capacidad, por ejemplo, de cambiar su cuerpo a veces a voluntad, ¿no? Adoptar nuevas formas, puede volar, puede hacer, digamos, pues hazañas que no necesariamente pensaríamos como humanas, pero al mismo tiempo tampoco son dioses en el sentido de que no son, o sea, si bien tienen cierto poder, no son todopoderosos, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. A veces los nagas, en la mayor parte de las clasificaciones budistas, se les consideran animales, por ejemplo, ¿no? Pero son animales, pues, prodigiosos porque además de los nagas, pues no hay otros animales que puedan adoptar forma humana, mientras que los nagas pueden hacerlo. Los nagas, la tradición nos dice que son serpientes que tienen un veneno muy, muy peligroso, ¿no? Un veneno que con una gota que derramen, e incluso a veces con una mirada pueden incinerar a una persona. Normalmente a los nagas se les sitúa, como yo decía hace un rato, puede ser en las laderas del Monte Meru, ¿no? Se habla a veces hay listas de nagas de los vientos, nagas de la tierra, nagas de las aguas, pero más comúnmente se les sitúa en las aguas, en relación con los ríos, con estanques o también, por ejemplo, con el mar. Em, por supuesto, las aguas pues, son importantísimas para el ser humano, ¿no? Para nosotros dependemos de las aguas para subsistir, para cosechar, sembrar, cosechar, etcétera. Y los nagas entonces van a tener una influencia especial sobre las lluvias, sobre el granizo o sobre la falta de lluvias, por ejemplo. Por otra parte, tenemos a los yakshas, que es este otro grupo, pues importante porque tiene una interacción de forma intensa con los humanos. A los yakshas se les describe como en forma normalmente antropomórfica, o sea, los podemos identificar casi casi como humanos, pero la diferencia es que son extremadamente fuertes, tienen también grandes poderes, pueden volar, pueden pues destruir casi casi cualquier roca, cualquier pared que uno se imagine. Y en la iconografía a veces se les pone algunos colmillos o sí, algunos dientes así muy, muy afilados como para identificarlos en una de las facetas que tienen comúnmente que es la de ser antropófagos, ¿no? Entonces, los yakshas, igual que otros de estos seres como los rakshasas o los pishachas, pues les encanta comer la carne humana y entonces son peligrosísimos porque o sea, si uno está atravesando un bosque o un desierto o lo que sea y es un lugar habitado por yakshas, pues entonces fácilmente es devorado, ¿no? Y aquí también, iba a decir como paréntesis, pero no como paréntesis, sino como otra línea de investigación también muy interesante que además mm, tiene, digamos, o sea, abre la discusión para conversaciones, por ejemplo, de feminismo, del budismo, que es algo que tú también haces. A veces las yakshis, que son los personajes, digamos, femeninos, ¿no? Los yakshas, las contrapartes femeninas de los yakshas, a veces se considera que atraen a los hombres en formas, pues, bellísimas, como doncellas hermosísimas,
los atraen, digamos, pues ofreciéndoles favores sexuales y una vez que los han atraído, los devoran. Entonces también había como una noción de tener cuidado, incluso aunque la figura de estos seres no fuera peligrosa, porque pues podían manifestarse como lo que realmente eran, como antropófagas y antropófagos, ¿no? Ahora, la relación de los budistas con este tipo de seres es una relación complicada porque, como mencioné yo hace un rato, pues se les considera ambivalentes, ¿no? Hay nagas o yakshas que de entrada se consideraba que eran favorables a el Buda o a la comunidad o al Dharma budista en general, pero había otros que eran hostiles, en buena medida por ejemplo, porque el budismo, pues bueno, si bien el budismo no establece, por ejemplo, de forma estricta el vegetarianismo en muchas de sus escuelas, pero sí establece que la antropofagia pues es algo que está fuera, digamos, de la discusión. Y por otra parte también sabemos, y eso gracias a los textos budistas, a los textos de tradiciones como el jainismo, y a la presencia de este tipo de espíritus dentro de los sitios rituales budistas, sabemos que había antes del budismo pues una red de cultos populares locales que estaban dirigidos a este tipo de seres, en particular a los yakshas y a los nagas, y que un elemento importante de esos cultos populares era el ofrecimiento de sacrificios sangrientos a estos seres, ¿no? ¿Por qué lo hacía la gente? Bueno, pues como parte de muchas tradiciones pues animistas que hacen culto a deidades locales, eh, pues estos seres se consideraba que se alimentaban de sangre y que entonces uno, para apaciguarlos y que estos seres no provocaran daño a uno o a la comunidad, pues tenía que ofrecerles ese tipo de ofrenda, un sacrificio animal, ¿no? Y entonces lo que vemos en la interacción entre estos seres y el budismo es que, pues, el budismo tiene un discurso de respeto a la vida de los demás, ¿no? Hay en el pilar, digamos, de la ética budista es la abstención de asesinar a otros seres. Y entonces hasta cierto punto hay, pues, un conflicto o hay una tensión de carácter ritual entre el tipo de rituales que se hacían previamente a estos seres y el tipo de ritualidad que el budismo pues va a considerar como dentro de los marcos de su propia ética. Y esto lo que podemos ver es cómo se refleja en los textos. O sea, no sabemos exactamente cómo se dio ese proceso, porque el budismo no escribía una historia en el sentido o bueno, en las primeras épocas no había crónicas, por así decirlo. Lo que había eran relatos de cómo el Buda o algún monje llegaba a un lugar y entonces ahí se encontraba con un yaksha o un naga que era violento y que estaba contaminando las aguas o que estaba devorando a los niños. Y el Buda llegaba a apaciguar a este tipo de personajes, ¿no? Bueno, el Buda o algún monje, o incluso también, muy interesante, el bodhisattva, es decir, aquel ser que se estaba perfeccionando para llegar a ser el Buda, pues también en su travesía tenemos muchas historias en las cuales entra en contacto con alguno de estos seres y los apacigua, ¿no? Normalmente cuando es el bodhisattva lo hace de forma pues muy como trickster, ¿no? O sea, empleando estratagemas o ardides para engañar al naga, al yaksha, etcétera. Pero cuando se trata del Buda o de algún otro monje, pues ya lo hacen a veces mediante una especie pues de batalla en particular con los nagas, ¿no? Hay por ahí varios ejemplos que yo he estudiado. Uno muy interesante que parece que se gestó en la zona de lo que actualmente es Pakistán, en el Valle del Swat, en donde se decía que había un naga llamado Apalala que estaba contaminándolo todo, ¿no? Y Apalala, pues, tenía un veneno terrible como tenían estos nagas, entonces la gente que vivía en toda esa región que finalmente es la región, una de los afluentes del río Indo, pues estaba contaminando todo el río y eso obviamente provocaba pues una devastación terrible, ¿no? Entonces, bueno,
tenemos una serie de historias en donde el Buda se traslada hasta esa región junto con Vajrapani, que en estos textos no es llamado Bodhisattva Vajrapani, sino el Yaksha Vajrapani. Y junto con Vajrapani someten literalmente a este Naga Apalala, que entonces pasa a convertirse en protector de la comunidad budista. Entonces, lo que vemos en estas historias es una tensión, un conflicto, hay digamos, una violencia por parte de estos seres, pero eventualmente se resuelve, no, digamos, con la destrucción de estos nagas o estos yakshas, sino eh, con su adaptación o con un proceso de acomodarlos, digamos, como protectores de la comunidad. Y esto, bueno, creo que es algo que el budismo establece casi como un modelo en muchas regiones en las que se va desarrollando, ¿no? Tanto en India como en sureste de Asia, Tíbet, China, Japón, en donde existían evidentemente pues cultos a deidades locales de forma muy similar a lo que pasaba en India, y muchos de esos cultos pues también involucraban pues algún tipo de ritualidad sangrienta o de otro tipo que no era considerado como correcto o adecuado de acuerdo a la visión budista, ¿no? Mm. Pues seguramente sabes, pero quizás quienes nos escuchan no han escuchado, la ordenación budista, la ordenación monástica budista, reconoce que hay un peligro Ujú, que un naga ujú. tome la forma humana porque tiene muchísimo interés en practicar el Dharma, pero no, que no cabe su figura serpentina en una asamblea. Claro. Y por lo tanto, hoy en día, cuando yo me ordené como monja, cuando cualquier persona hoy en día se ordena, Ujú. hay una lista de preguntas para ver si uno está calificada para recibir la ordenación. Y una de las preguntas que se nos hacen es si somos nagas. Claro. Solo para decir que quizás sentimos que esto fue de otra época, esto es una parte muy marginada, muy Ujú. como Secundaria. pero era absolutamente central, Claro, claro. ¿verdad? Y de hecho hay una historia, porque en los Vinayas, para explicar por qué esa pregunta que te hicieron y que le hacen a la gente que se ordena, pues se tiene que fundamentar en un evento específico, ¿no? Y hay una historia que explica cómo entonces sí hubo aparentemente un monje, pero era un naga que se ordenó y cuando lo van a buscar a la celda monástica, está en su forma de naga, una serpiente descomunal, ¿no? Una cobra gigantesca. Sí, es fascinante, como tú dices, pensar que realmente para los budistas tradicionales esto era sentido común, ¿no? O sea, el hecho de que el mundo estaba habitado por estos seres y no era algo, pues, que ellos consideraban que estaba en la imaginación o que era algo local y que por lo tanto había que respetar las creencias locales, no, era porque eso era lo que se consideraba como real en esas sociedades y sigue siéndolo de hecho. Es decir, yo nunca he estado en Tíbet, nunca he estado en China, pero entiendo que mucha gente en esas regiones pues sigue considerando que el entorno está habitado por espíritus, ¿no? Realmente. Y creo que estás también llegando a un punto medular que es la manera en la que el budismo, las enseñanzas budistas, las comunidades budistas eh, hicieron el espacio o hicieron estas acomodaciones a Sí. las culturas, las cosmovisiones indígenas en los lugares donde el budismo iba llegando. Claro, este es un punto que creo que yo siempre lo he reconocido como una de las grandes virtudes del budismo. De hecho, antes de tener nuestra conversación, yo estaba reflexionando un poco sobre cómo incluso la capacidad que el budismo ha tenido en nuestra época para adoptar el marco científico forma incluso parte de esta maleabilidad del budismo, ¿no? Claro, aquí
en otro entorno completamente diferente porque es un encuentro con un marco epistemológico completamente distinto. Pero en efecto, históricamente, como tú muy bien comentas, el budismo a donde llegaba incorporaba. Obviamente en todos los lugares pues había desarrollados panteones de deidades locales, había, digamos, sus concepciones propias de los seres no humanos que habitaban ese espacio, y el budismo siempre pues tuvo esa capacidad de adoptar y adaptar, ¿no? Y lo vemos desde los principios. Uno de los temas que he estudiado que me parece siempre muy interesante es cómo estaban constituidos los sitios rituales del budismo temprano, ¿no? Los stupas, los más famosos, el stupa de Bharhut, el stupa de Sanchi, ahora hay otros más recientes que se han encontrado también de la misma época, el stupa de Kanaganahali, que es más al sur de la India. Y en todos estos sitios rituales, pues tienes el stupa en el centro, o tenías el stupa en el centro, luego tenías la védica, que es la reja de piedra que rodeaba el stupa, y en las puertas o en algunas partes colocados alrededor de la reja de piedra tenías esculturas de nagas, yakshas, etcétera, ¿no? Como los protectores del espacio. Lo que sabemos, y en particular en relación con Barhut, que es un lugar fascinante porque ahí los nagas y los yakshas tienen su nombre, tienen una inscripción que dice, este es el yaksha tal, o esta es la yakshi tal. Cuando los comparamos con otras listas, hay listas en algunas fuentes, ¿no? Budistas, por ejemplo, en un sutra muy interesante que es el sutra de la Mahamayuri, que tiene unas listas fascinantes de todos estos seres. Y ahí menciona a veces las localidades, ¿no? Entonces nos dice, no, pues este yaksha estaba en tal aldea, este otro en tal aldea. Y entonces sabemos cómo realmente había una red de este tipo de seres que habitaban ese espacio a los ojos de la gente local. Y ahí lo vemos pues muy claro, establecido ya en el espacio ritual. Ahora, en otras partes, conforme el budismo se fue expandiendo, pues siguió aplicando la misma estrategia de formas muy exitosas. Porque si los sitios rituales ya estaban dedicados a los espíritus locales, a las deidades locales que ya recibían de por sí algún tipo de, pues de ofrenda y de ritualidad, pues el budismo lo que hacía es que llegaba y se apropiaba de ese espacio ritual, como tú muy bien sabes, a veces de forma, con discursos simbólicos de dominación, ¿no? De llegar y someter a este tipo de seres. Pero lo que me parece interesante a mí es cómo no hay un proceso de exclusión de estos seres, sino más bien, sí de sometimiento, eso hay que reconocerlo, pero en un siguiente paso de inclusión dentro del espacio ritual y dentro de la misma ritualidad, ¿no? Porque así como en India, en donde normalmente cuando uno antiguamente iba al stupa, probablemente lo que hacía primero era ir y ofrecer algo al naga que estaba de guardián y luego entonces ya entrar al espacio sagrado que era ya específicamente del Buda, ¿no? Así como eso pasaba en India, pues también históricamente ha pasado en la mayor parte de los sitios en donde el budismo se ha expandido. Esos seres locales, esos espíritus locales, han seguido recibiendo pues ofrendas y devoción de los practicantes budistas, e incluso algunos han adquirido estatus de, ya no de deidades locales, de deidades menores, sino, por ejemplo, de bodhisattvas, e incluso quizá de budas, ¿no? Eso sí, en este momento no lo recuerdo, pero un caso muy interesante que yo he estudiado también es el de la Yakshi Hariti, que también es un personaje que fue muy importante en India, que luego tiene repercusiones en Nepal, hasta China, por ejemplo, ¿no? Y Hariti comienza su carrera como una yakshi, que es devoradora de niños, en particular de niños pequeños, pero luego ya la vemos en otros textos, una vez que es, digamos, domesticada y ya
se le adopta dentro de el entorno budista, pues se dice que es una bodhisattva, por ejemplo, ¿no? En algunos textos. Quiero mencionar que en este mismo canal hay Ujú. una conferencia, un cuento básicamente donde narro Ujú. la historia de Hariti. Sí. Y esto es otro ejemplo de una figura que sigue teniendo una relevancia cotidiana en la vida monástica, porque parte de esa historia en particular es Ujú. que el Buda hace un pacto con ella, Sí. que si ella tiene que dejar de devorar los niños, pero los monásticos, que se sucede hasta hoy en día en monasterios budistas, tienen Sí. que apartar un poquito de su comida y dejarla Claro. simbólicamente, pero sí, literalmente lo llevamos afuera Sí. para los hijos, muchos hijos e hijas de Ariti. Claro. Claro. Y siento que yo aprecio mucho que mencionas el aspecto de sometimiento, porque realmente es difícil, para mí es difícil como llegar a una posición interna. ¿Qué exactamente pasa? Ujú. Cuando el budismo llegó al Tíbet, por ejemplo, hubo un proceso que incorporó violencia, donde Ujú. Padmasambhava ata a los espíritus, pero después dialoga para convertirlos al budismo. En Claro. muchos casos, estas conversiones duran mientras Padmasambhava está y después regresan a sus viejas formas de actuar. Claro. Hay una angustia continua que hay que seguir como, por ejemplo, acordándoles de sus compromisos de proteger el Dharma, que es algo que se hace diario en Claro. monasterios budistas. Literalmente, no olvides tu compromiso, Ujú. ¿no? Así que hay esta idea de que, y también hubo un proceso donde se entendió que los espíritus autóctonos o indígenas o autóctonas del Tíbet Ujú. necesitaban estar atados, Ujú. porque la tierra del Tíbet fue conceptualizada como una mujer, una figura Ujú. espíritu, puede como malévola en esta Sí. conceptualización, y construyeron 108 templos en los puntos claves de su cuerpo para literalmente atarla, hacerla someter. Pero al mismo tiempo, después de que hay este proceso de sometimiento, de dominación hasta simbólica, pero violenta, Ujú. Ujú. al mismo tiempo, hoy en día, el pueblo tibetano, saturadísimo con el Dharma, totalmente budista, Ujú. también interactúa y mantiene relaciones recíprocas, relaciones éticas con lo que reconocen como agentes terrenales, espíritus no humanos. Así que hay los dos, como Sí. la apertura, la receptividad de adaptar, aceptar diferentes tipos de seres o espíritus que una cultura indígena, que el Tíbet Ujú. tuvo cultura indígena, incorporarlos en estas categorías que existen. O sea, ya hay una categoría de estas figuras, como muy bien mencionas, donde no se sabe exactamente bien cómo se ubican en la clasificación canónica de los reinos de los Gatis, Ujú. pero sí hay una categoría de espíritus influenciales con quienes interactuamos. Y esto permite que cuando el budismo llega a otros lugares, estos espíritus tienen su lugar, pero es un lugar de apoyo, es un lugar Ujú. súbdito o es Claro. un lugar de angustia y de conflicto. Claro, sí, sí, en efecto,
Yo creo que en la mayor parte de los casos vemos claramente una hegemonía de el discurso budista y de la comunidad budista sobre estos espíritus, pero al mismo tiempo son espíritus a los que se les reconoce en algunos casos como tan poderosos que ese poder puede desbordar. Es un poder que puede ser peligroso, como en el caso que tú mencionas de la demonesa del Tíbet. Yo recuerdo en el caso de algunas fuentes que yo he revisado, bueno, una que no he leído yo en lengua original porque está en chino, pero es el monje Xuanzang, lo he leído en traducción. Xuanzang, por ejemplo, cuenta una historia, y esto me parece que también sucede en alguna región dentro del área de Gandhara, lo que actualmente es el norte de Pakistán, Afganistán, en donde se registra un sitio en donde había un naga que el Buda somete y apacigua, pero tiene que dejar su sombra eh, impresa sobre la pared. El naga le pide, de hecho, que deje su sombra para él no olvidar, digamos, este compromiso, como tú mencionabas, para que él en su naturaleza fiera no pierda de vista que ha hecho un compromiso y que entonces tiene que respetar ese compromiso, ¿no? Y así, cuando voltea y ve la figura del Buda, la sombra del Buda impresa sobre la pared, pues entonces se refrena de dar rienda suelta a su naturaleza. Hay un par de historias de ese tipo, digamos, de procesos, ¿no? Ahora recuerdo un par. Y es muy interesante porque lo que nos revela, yo creo, es que en el pensamiento budista también siempre hay cierta angustia de que estas potencias desborden, por así decirlo, el control que implica la ética budista, ¿no? O sea, la ética budista, muy poderosa, yo creo, pero también no es eterna como nada en el mundo, ¿no? Incluso, pues, en esta historia del Naga que decimos de la sombra, pues eventualmente con el paso del tiempo esa sombra desaparecerá y ya quizá ese Naga pueda desatar otra vez esa naturaleza fiera que tiene, ¿no? Entonces creo que sí hay una constante preocupación, por lo menos en estas fuentes antiguas, sobre que si bien se puede, y tú lo mencionabas ahora con los compromisos, los pactos que estableció Padmasambhava con los espíritus también, hay cierta preocupación de que eventualmente se puedan romper esos pactos, ¿no? Y, y bueno, de que a lo mejor no haya un maestro budista o maestra budista que esté a la altura en nuestra época para otra vez ponerlos en ejecución. No sé, es un pensamiento un poco perturbador, pero Sí. Pues mira, ahora lleguemos a donde estamos. sí. Estamos ubicadas lejos de los territorios donde estos espíritus viven. Estamos lejos de la cultura donde Naga, Yaksha, Kinnara, Mahoraga son referentes Ujú, significativos y posiblemente tenemos una intuición de otros espíritus, posiblemente no lo tenemos. ujú, ¿Qué ganamos como practicantes budistas o personas inspiradas por el budismo ujú, con un interés en darle la cara a la situación ecológica o con un interés en tener una práctica que nos ubica en la tierra? ¿Qué, cómo estos relatos, esta cosmovisión, esta historia ujú. nos puede orientar en nuestros procesos hoy en día, asumiendo que no vamos a creer en estos espíritus en particulares, pero ¿qué podemos rescatar que nos sirva ahora? Sí, yo, bueno, coincido contigo. Yo creo que para el practicante budista o la practicante budista no es un requisito indispensable de repente decir, bueno, voy a creer todo lo que está en los textos. Está bien, si alguien lo hace, yo creo que está bien, o sea, es una decisión personal, pero no es indispensable, ¿no? Entonces, ¿qué podemos rescatar de ello? Bueno, yo creo que en particular lo que para mí es más importante de este elemento de los espíritus en el budismo
es que nos habla de que, primero, algo que mencionaba yo hace rato, es empezar a ver el mundo externo como habitado por seres más allá de lo humano, ¿no? Entonces pensar que ese mundo que nosotros pensamos como que nos pertenece, de acuerdo a un marco pues muy, muy moderno, ¿no? Del ser humano como el dueño o el amo del mundo, que es, por supuesto, es una ficción, empezar a pensar, este espacio que habitamos en realidad lo estamos compartiendo con otros seres, los veamos o no los veamos, ¿no? A los animales a veces los vemos y a veces ni siquiera los vemos. A los animales silvestres, en particular aquella gente que vive en zonas no tan urbanizadas, pues bueno, están rodeado todo el tiempo de animales que no ves. Entonces, en principio, pensar, pues eso, que el mundo alrededor nuestro está vivo en muchos sentidos, que en ese sentido, nuestra relación con ese mundo tiene que ser una relación de respeto a las otras presencias que habitan ese mundo, aunque yo no las pueda ver, ¿no? Ya más allá de si yo crea o no crea en los espíritus, bueno, el mismo hecho de que haya animales habitando el espacio que yo no puedo ver tampoco muchas veces, pues ya me dice que yo tengo que moverme en ese mundo, en ese entorno, de una forma respetuosa. Y más pensando como budistas, pues que los actos que uno realiza, pues son actos que efectivamente inciden o afectan ese entorno. Entonces yo creo que nos permite tener una ética expandida o expandir nuestra ética más allá de los límites de lo solamente humano e incluso de lo solamente animal. Yo creo que vivimos en un mundo que peligrosamente siempre requerimos certezas, ¿no? Y creo que es uno de los legados, hasta cierto punto, negativos de la ciencia moderna. O sea, como que pensamos que si algo no se puede comprobar, que si no tenemos la comprobación en un resultado que fue hecho de procesos, a partir de procesos químicos, físicos y en laboratorio, entonces no podemos afirmar algo sobre la realidad. Y creo que es erróneo, o sea, creo que hay muchas cosas en el universo que nosotros no podemos ni percibir. O sea, y aquí es algo que hasta incluso pues podemos decir que es científico, ¿no? El espectro de la luz, por ejemplo. Pues nosotros podemos apenas percibir dentro del espectro de la luz una parte muy pequeña, mientras que hay insectos, aves, peces que pueden percibir otras partes del espectro. Entonces, si nosotros empezamos a pensar que nuestra percepción es tan limitada, entonces, claramente vamos a tener como conclusión que dentro del mundo hay muchas cosas que no estamos percibiendo, pero que están ahí, ¿no? Y quizá parte de eso que está ahí, pues son seres que viven también, que experimentan, que sufren, seres conscientes. Quizá no tenemos que ser no sé, tan extremos como a fuerza de tener que creer en los espíritus de los que nos hablan las fuentes budistas, pero sí creo que tenemos que tener como cierta capacidad de ampliar nuestra, nuestra tolerancia a la certeza, quizá por decirlo de alguna forma, ¿no? Y empezar a pensar que no somos capaces de percibirlo todo y que por lo tanto, bueno, en esa condición tenemos que movernos en un mundo que merece ser respetado porque no nos pertenece y porque nosotros somos en realidad pues un individuo más dentro de la gran colectividad que es el mundo. Entonces creo que regresando a tu pregunta, espero no haber ido por las ramas, yo creo que lo que nos permiten este tipo de historias es justamente expandir nuestro marco ético hacia seres que percibamos o que no percibamos, ¿no? Y aquí nada más me gustaría terminar esta parte con estaba revisando un sutra también, que es un sutra muy famoso, tanto en el Canon Pali, aparece también en una versión, bueno, aparecen versiones en otros cánones, que es el Metta Sutra, o el sutra de la benevolencia, ¿no? El amor benevolente. Y hay una parte que no recuerdo ahorita literalmente, en donde el Buda, que es el que está enunciando el sutra, pues dice que todos los seres, ¿no? Experimenten la benevolencia y dice que todos los seres visibles e invisibles, pequeños y grandes, etcétera, ¿no? Pero claramente establece esta idea de, bueno, quizá existan, quizá no existan,
pero vale la pena respetar a todos esos seres, más allá de los que yo puedo percibir por medio de los sentidos. Roberto, muchísimas gracias por agrandarnos el marco ética. Gracias a ti, Damcho, realmente estoy muy agradecido por pues, invitarme, por abrir este espacio para tener una conversación sobre temas que me interesan mucho en lo personal y que pues me encanta la idea de que otras personas también puedan pues escuchar un poco de eso y quizá interesarse, no solo en el trabajo que yo hago, sino en los textos que estudio, ¿no? En las fuentes. Sí. Y que antes de cerrar, sí quiero mencionar que tu traducción de los cuentos narrando vidas previas del Buda, los Játakas, Ujú. para mí es la mejor traducción al español que he Ah, visto, muchas gracias. que ya publicaste hace un tiempo y tengo mucha ilusión de leer el libro que tienes justamente sobre los temas que hemos ido explorando, la victoria del Dharma budista, domesticación de monarcas y espíritus en relatos del budismo antiguo. Muchas gracias, Ancho. Pues espero que ambos libros, tanto los Yatakas como el libro de la Victoria del Dharma Budista, pues ayuden un poquito, sean un poco de útiles para justamente pues ampliar esta conversación que estamos teniendo. Y que la sigamos teniendo. Seguro que sí. Será un placer. Muchas gracias, Ancho. Muchas Y gracias, Roberto. gracias a todos quienes nos estén escuchando y viendo.